¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto Extra, el podcast, el punto extra de especialistas del deporte. Reiteramos la invitación para que nos visiten en nuestra página Especialistas del Deporte y revisen todo el contenido que tenemos para ustedes para hablar de la NFL y otros deportes. Recuerden además que en este podcast manejamos temas diferentes a los que abordamos en nuestro programa, en nuestro espacio en Especialistas del Deporte. Hoy, lamentablemente, Roberto Abramowitz no puede acompañarnos, pero sí estamos Raúl Alegre y un servidor, Javier Trejo Garay. Querido Raúl, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Hay muchos temas para platicar. Yo quisiera, después de saludarte, poner sobre la mesa el caso, porque es obligado hacerlo, aunque no es estrictamente un tema deportivo y del cual preferíamos no hablar, lo sé, pero no podemos hacer como si no existiera lo de Deshaun Watson. Este pasado martes trascendió que ya de las 24 mujeres que lo acusan por acoso sexual, por lo menos, no sé si alguna de estas acusaciones sea de agresión, y más allá del acoso, que de cualquier manera las dos cosas son deleznables. Yo quisiera preguntarte, Raúl, entendiendo que ya llegó a un acuerdo con 20 de 24 mujeres, un acuerdo económico, queda pendiente el caso de 4, a ver qué pasa con ellas. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Raúl? ¿Y qué tanto podría afectar el panorama de Deshaun Watson y de Cleveland Browns con lo que sigue pasando? Porque este tema no termina de acabar alrededor de Deshaun Watson. ¿Cómo te va, Raúl? Hola Javier, pues sí es un tema muy importante, tanto que hablamos en Punto Extra y ahora lo rematamos aquí en el podcast, porque esto va a tener un gran impacto en la conferencia americana, específicamente en la división norte, y yo dudo mucho que Deshaun Watson vaya a jugar. Ya se resolvieron 20 casos, quedan 4 pendientes, pero con uno que venga es más que suficiente. Yo veo la posibilidad de que termine en la lista de exentos del comisionado, en la cual va a recibir su $1,000,000 más o menos que le debe el equipo para esta temporada. Él ya recibió su bono por firmar, pero no va a tener participaciones en las actividades. Ahora, si se resuelven esos casos o si ya hay información más concreta de aquí al inicio de la temporada, podría quedar suspendido y no me sorprendería que esa suspensión fuera de 1 año o más. Sí, recordando que ya no jugó el año pasado por un tema, digamos que de suspensión provisional interna de los Texans, lo cual me parece que fue lo menos que podía haber hecho el equipo de los Texans, dejarlo sin jugar a Deshaun Watson, y está enfrentando la posibilidad de un segundo año consecutivo sin jugar a Deshaun Watson. Es una pena que las habilidades de un jugador como las que tiene Deshaun Watson y que le han llevado a conseguir uno de los mejores contratos en la historia de la NFL, pues se ven empañadas, ¿no? Por este tipo de comportamientos y de educación. Ya hablábamos la semana pasada con profusión de esto, y seguramente tendremos que tocar el tema alguna vez u otra vez por delante, porque pues esto es así. Tristemente, cuando hablamos de un jugador del calibre de Deshaun Watson, más allá de que la persona pues deje mucho que desear. Raúl, para no atorarnos más en el tema de Watson, y yo coincido contigo, creo que será un año y debería ser así, otro año más sin Deshaun Watson en el campo. Pero platiquemos ahora de otro jugador, como el caso de Ndamukong Suh, que afirmó que le gustaría seguir jugando una temporada más, un hombre que ha jugado con diferentes equipos, polémico, controvertido, a veces más allá de lo reglamentario, su juego, aunque en los últimos años, digamos que ese carácter tan irascible, me parece que ya lo ha matizado un poquito. Él dice que le gustaría jugar una temporada más, pero no ve posible el regreso con Tampa Bay, porque ya jugó con el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay. Si no está Smith, Ndamukong Suh, pero ya hasta el apellido le cambié. Si no está Suh con el equipo de Tampa, ¿qué tanto cambia la defensiva de Tampa Bay? ¿Qué tanto baja la ausencia de Suh para el rendimiento de esta defensiva de los otrora campeones de la NFL, Raúl? Bueno, Ndamukong Suh ha sido un excelente jugador a lo largo de la temporada. Él entró
a la NFL en el 2010, fue la segunda selección global ese año, pero como mencionabas, era un jugador irascible, un jugador que fue suspendido, multado por la NFL, pero en los últimos años fue un jugador que contribuyó. Él ayudó Mucho. al equipo de Los Ángeles, de los Rams, a llegar al Super Bowl, pero la impresión que me daba es que Ndamukong Suh se dosificaba, se administraba, porque había jugadas en las que él era dominante y había otras en las cuales no era un jugador que marcara la diferencia. Pienso yo que su desempeño fue sólido y es muy importante que no se lesionaba, siempre estaba ahí. Creo que tiene en este momento la racha más larga de juegos consecutivos sin faltar debido a lesión, pero el equipo de Tampa Bay contrató a Kim Hicks, un jugador que es más o menos de las mismas características, que también puede ser dominante, pero que él, a diferencia de eso, ha tenido muchos problemas de salud. ¿Cómo va a cambiar la defensiva de Tampa Bay? Pues mira, no van a tener a Jason Pierre-Paul, es otro jugador recordarás que la temporada pasada regresaron los 22 que ganaron el Super Bowl este año, ya ha habido varios cambios importantes a la ofensiva y a la defensiva. Jason Pierre-Paul no va a estar, Joe Tryon va a tomar su lugar y tengo mis dudas sobre Joe Tryon y la línea defensiva y la defensiva terrestre creo que va a estar bien. No creo que vayan a extrañar mucho a Ndamukong Suh, que en mi opinión puede seguir siendo un jugador que contribuya a varios otros equipos. Varios otros equipos acabas de decir, Raúl. Muy bien, y ha jugado en diferentes equipos, ya lo decías. ¿En dónde podría encajar entonces Ndamukong Suh? ¿Dónde lo ves? ¿Dónde habría un hueco para un jugador de las características de Suh, Raúl? Mira, no descarto un regreso con Los Ángeles, con los Rams. Además, pienso que hay equipos como Pittsburgh, que tuvo una de las peores defensivas terrestres, que sufrió la baja por retiro de Stephon Tweed, que para mí es fundamental, porque la defensiva terrestre de Pittsburgh fue de las peores en la NFL la temporada pasada, que es la única debilidad que tienen de ese lado del balón. Ndamukong Suh para mí contribuiría en una, ¿qué te diré? En una capacidad de rotación, no como un titular establecido que juegue, no sé, el 60-70% de las jugadas, pero sí un 50-60% y que empiece él a formar parte de una rotación de la línea defensiva. Él ya ha jugado con éxito en sistemas 3-4 y 4-3. Otro equipo en el cual pudiera él estar es el equipo del otro equipo de Los Ángeles, los Cargadores, los Chargers, que tuvieron otra defensiva que por tierra fue de las peores en la NFL. Todavía puede contribuir en Ndamukong Suh en capacidad de apoyo, no tanto como titular, como mencionaba yo, la mayoría de las jugadas defensivas de un equipo. Ok, muy bien. Sí, yo creo que todavía le queda algo en el tanque, ¿no? Es un jugador que a mí me gusta y me gustó más desde que dejó de ser un problema para los equipos, ¿no? Me refiero para su propio equipo, porque sí, lamentablemente sus desplantes y la manera en que a veces perdía la cabeza acababan metiendo en problemas al equipo y a él mismo, ¿no? Ahora, Raúl, cambiemos de tema, si me lo permites, y platiquemos de los Falcons. A ver, los Falcons, recordemos, se fue Matt Ryan, un hombre que ya jugó un Super Bowl con el equipo de los Atlanta Falcons, parecería que iba a ser huesos viejos ahí con Falcons. Ya tendremos oportunidad de platicar de las expectativas de Indianapolis con Ryan, pero deja un hueco, me parece importante, de lo mejor que ha tenido Falcons en los últimos años, ha sido por supuesto Matt Ryan, y han contratado a Marcus Mariota para que trate de llenar ese hueco. Sin embargo, también tomemos en cuenta que el equipo de los Falcons tomó en la tercera ronda del pasado draft a Desmond Ridder, este jugador quarterback del equipo de los Bearcats de la Universidad de Cincinnati, donde mostró grandes cosas. Pero pensando en Mariota, que es el experimentado, ¿no? Que es el hombre que ya conoce, que ya jugó en diferentes equipos de la NFL, tiene él, Mariota, me refiero, Raúl, el talento para ser el quarterback titular de este equipo de Atlanta, Raúl.
Mira, tú cuando seleccionas a un quarterback, no tardas mucho en darte cuenta si va a ser un quarterback que va a contribuirse. La gran mayoría de los quarterbacks tienen un año de novato muy complicado, desde John Elway hasta Peyton Ajá, Manning, Troy Aikman, todos ellos. Es raro el quarterback sí, que no pasa por una etapa de crecimiento en la NFL. Y bueno, pues para ir del segundo, tercer año, ya empiezas a ver una tremenda mejoría. De hecho, es cuando hay un salto más grande de un coreback en la habilidad y en la capacidad de un coreback y te empiezas a dar cuenta de quiénes son los buenos y quiénes son los que se van a quedar en el camino. Hay algunos que pueden mejorar, como es el caso de Alex Smith, que también tuvo un comienzo muy complicado, 8 coordinadores ofensivos en 7 años, un equipo muy malo en San Francisco y terminó siendo un quarterback de, pues, quizás top 10 o de los mejores en la NFL, pero por lo general te das cuenta inmediatamente cuando un quarterback tiene calidad. Y para mí, Marcus Mariota ha tenido oportunidades de sobra en un sistema, sobre todo favorable a sus facultades, como era el sistema de Tennessee, con un corredor como Derrick Henry y con en ese entonces, cuando él jugaba, una línea ofensiva de las mejores en la NFL y no pudo con el paquete, fue con los Raiders. Con los Raiders lo usaron en situaciones especiales, en situaciones de tercera y uno, cuarta y uno, dentro cierto. de la yarda 5 antes de anotar. Pero pues yo pienso que Marcus Mariota fue una decisión de Atlanta para protegerse. Y ya cuando tuvieron la oportunidad de seleccionar a Desmond Ridder, que en mi opinión era el mejor quarterback de la camada del 2022, ellos pienso que lo van a ir preparando para que él sea el titular. Quizás no en la primera semana, Ok. pero no me sorprendería que Desmond Ridder sea el titular del equipo de Atlanta. No, quizás no al principio, pero sí, ¿qué te diré? Antes del mes de octubre. Ok, sí, yo también creo que sí, y tienes toda la razón, no, no puedes, se va un mariscal de campo como Matt Ryan y tienes que hacer algo, tienes que buscar casi, perdón que lo diga así, la primera oportunidad que se te aparezca porque no puedes quedarte sin nadie. Bueno, Mariota ahí está, y yo coincido, recordamos mucho a esa clase, fue hace tantos como 7 años, fue la clase, bueno, no quiero perder mucho tiempo en ello, pero me acordaba de la llegada de Mariota y de Jameis Winston el mismo año, precedidos los dos Sí, con una enorme uno y expectación, ¿no? dos. Para, exacto, uno y Uh-huh. dos, tienes toda la razón de aquel draft, Raúl, y bueno, los dos quedaron también a deber. Sí. En fin, todavía tienen oportunidades, lo de Winston me parece que también tiene oportunidades vamos a ver cómo le va en Nueva Orleans en su segundo año. Raúl, a ver, pensando en la reconstrucción también de este equipo, ¿cuál sería? Bueno, ya nos dijiste lo que puede pasar entre Desmond Ridder y Matt Mariota, Mariota. Déjame preguntarte entonces, ¿qué necesita un quarterback para ser un buen mentor? Pensando en el joven Ridder, ¿Mariota puede cumplir con esa posibilidad de ser el mentor, el hombre que ayuda a desarrollar en un primer año, como bien lo dices, muy complicado para un joven mariscal de campo, Raúl? Pues mira, dudo mucho que pueda ser un buen mentor, porque para ser un buen mentor, y ha habido muchos en la NFL, te los puedo mencionar, desde Earl Morrall hasta Steve DeBerg, o sea, ha habido quarterbacks que son mentores, que tienen la capacidad, Ryan Fitzpatrick, que estuvo con varios equipos en la NFL, pero para que puedas Ajá. ser un buen mentor, primero que nada tienes que tener mucha experiencia, haber estado en muchas situaciones que las hayas podido resolver con éxito. Y dos, tienes que tener calidad, tienes que haber tenido por lo menos buenos partidos. Recuerdo el primer partido de Marcus Mariota como titular, lanzó 4 pases de touchdown, pero fue una, como se dice, llamarada de petate. Es un jugador que tuvo Absolutamente. un sistema, el sistema de Brian Kelly, no Brian Kelly, pero Brian Kelly, en la Universidad de Oregon, y que era un sistema muy De Chip Kelly. favorable a sus Ajá, de Chip Kelly, claro. perdón, gracias, de Chip Kelly, uno muy favorable a sus facultades, pero una vez en la NFL que tuvo que
depender de otros factores y de leer mejor las defensivas, pues prácticamente Marcus Mariota sí viene bajo. Dudo que pueda ser un buen mentor. Para mí era la solución de emergencia antes del draft. Ahora creo que el camino va a quedar abierto para que Reader, que por cierto tiene mucha madurez, él jugó sus 4 años de titular en la Universidad de Cincinnati, tuvo éxito con la Universidad de Cincinnati, llegaron al playoff y pienso que no va a tardar mucho en ser el titular del equipo de Atlanta. Pues ojalá que así sea. A mí me pasa lo mismo que ya abordamos en nuestro programa de Punto Extra, Raúl. Veo mariscales de campo, me entusiasma mucho un joven quarterback cuando llega a la NFL, pero pues hay que verlo primero, ¿no? Antes de echar las campanas al vuelo. Y fíjate, este par de ejemplos de Mariota y de Winston, pues justo tiene que ver con aquello que hablábamos en nuestro programa, que pueden visitar, por cierto, en especialistas del deporte y ver de lo que hablamos acerca de los jóvenes mariscales de campo y la expectación que generan generalmente cuando llegan a la NFL. Raúl, cambiamos de tema. Hablemos ahora de los Steelers. Uno de los receptores jóvenes de este equipo de Steelers, como es Chase Claypool, tercer año, será su tercer año como mariscal de campo con el equipo de los Steelers. Dice que está muy confiado en sus capacidades, en sus cualidades, y no duda en declarar que es uno de los mejores 3 receptores, no del equipo, de la NFL. De entrada, primero, ¿es mejor receptor Claypool que Deontay Johnson, jugador también de Pittsburgh, o es el mejor receptor que tiene el equipo de Pittsburgh, Raúl? Mira, pienso que es sin lugar a dudas el que tiene más talento dentro del equipo de Pittsburgh, pero es un receptor que ha demostrado mucha inmadurez. Recordarás aquella situación cuando el equipo de Pittsburgh estaba en ofensiva rápida, ofensiva de los 2 minutos y tenían que ahorrar tiempo y consigue el 1º y 10 y se pone a hacer la señal de 1º y 10 y pierden como 4 o 5 segundos que fueron muy valiosos y fue ampliamente criticado Chase Claypool. Creo que tiene el potencial de ser un receptor top 10, pero ahorita que diga él que es de los 3 mejores en la NFL, pues yo puedo en este momento decirte por 5, 6, 7 que serían mucho mejor que él. Pues tienes que empezar con Davante Adams, con Justin Jefferson, con DeAndre Hopkins, con Ja'Marr Chase, con Tyreek Hill, Stephon Diggs. O sea, hay muchos receptores que ya lo han demostrado. Ahora, la pregunta que yo te hago a ti, por ejemplo, de los receptores jóvenes que más o menos tienen la misma experiencia en la NFL, CeeDee Lamb va a ser el receptor número 1 de Dallas. ¿Tú con quién te caerías, CeeDee Lamb o con Chase Claypool? Dadas las características de ambos para mí tienen el potencial de ser extraordinarios receptores, pero no creo que ninguno de los dos sea el receptor número 1 de ningún equipo. Tienes toda la razón, Raúl, y le voy a dar la vuelta a tu pregunta porque no quiero contestarla. No es cierto. Porque depende mucho, ojo, dependes un buen receptor, cualquier buen receptor o mal receptor, depende de un quarterback. Esto es así. Hay una relación simbiótica entre una posición y la otra. Así que, a ver, entendiendo, creo que me gusta más Claypool, en principio sus habilidades, pero ¿quién va a ser el quarterback de los Pittsburgh Steelers y quién es el quarterback de los Dallas Cowboys? Es decir, en función de eso, creo que puede tener mejor temporada CeeDee Lamb que Claypool, aunque me parece que es poco mejor Claypool que CeeDee Lamb, Raúl. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Has oído el dicho de que el que es perico donde quieres verde? Sí, Raúl, pero no es lo mismo tener a Mitch Trubisky déjame te ahí, digo, o a Pickett. déjame te doy ejemplos. O sea, tienes el caso de Terry McLaurin. Terry McLaurin fue mejor receptor que Claypool y que CeeDee Lamb. Y tuvo a 8 quarterbacks diferentes en los 2 años de su carrera. De hecho, hablamos de Terry McLaurin la semana pasada. Tienes el caso de DeAndre Hopkins, que tuvo
un desfile de quarterbacks pésimos cuando estuvo principalmente con el equipo de Houston, y siempre dio temporadas altamente productivas. O sea, sí tiene que ver mucho el quarterback, y un receptor brilla, y un buen quarterback, te digo, multiplica la producción que pueda tener un buen receptor, pero el que es buen gallo, en cualquier gallinero canta, ¿no? Te estoy dando ya varios dichos aquí, y creo que sí influye o sea, la calidad del quarterback, pero un buen receptor se desmarca en cualquier tipo de situación que encuentre. Sí, entonces estoy absolutamente de acuerdo contigo, Raúl. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Aquí el punto es que, con todo respeto para los aficionados de Pittsburgh, tener ahí a Trubinsky, que nunca se ha distinguido como un gran pasador. Yo lo recuerdo cuando jugó, digo, porque el año pasado estuvo con Buffalo. Sí, claro. El año pasado estuvo con Buffalo, pero pues prácticamente no jugó Trubinsky. Pero lo recuerdo, lo que recuerdo de Trubinsky es corriendo por su vida en Chicago. También habría que darle ese beneficio de la duda. Quizá con una mejor línea ofensiva, que ojalá la pueda confirmar el equipo de Pittsburgh, puede ser quizá un mejor receptor. Pero como diría que yo hasta no ver, no creer, porque no confío ni en Trubinsky ni en Pickett. Ya que hablamos de eso, entonces, Raúl, y que tú lo ponías sobre la mesa, ¿quién, a ver, pensando en estas dos opciones de quarterback para los Steelers, quién tendrá más o qué tendrá más importancia para Pittsburgh? Porque no son, todavía lo de Pickett estará por verse, no se ha confirmado, y con Trubinsky, como decía yo, pues no me late. ¿Qué tendrá más importancia ahora con Pittsburgh? ¿El ataque terrestre o confiar en el brazo de cualquiera de estos dos para darle más, digamos, presencia al juego aéreo, Raúl? En el programa regular de Punto Extra estábamos hablando de los quarterbacks jóvenes de Zach Wilson, de Tua Tagovailoa, y hablábamos de cómo puedes tú desarrollar a un buen quarterback o cómo lo puedes echar a perder. Y para echar a perder un buen quarterback, se conjugan varios factores. Uno es que muchos muchachos llegan muy inmaduros a la NFL, tuvieron un buen año en el colegial y decidieron ellos brincar al fútbol americano profesional, que es una cosa completamente diferente. Ese fue el caso de Mitchell Trubisky. El segundo es tener un coordinador ofensivo, un sistema que no sea consistente. Y tercero es tener una línea ofensiva que fuera pésima. Bueno, Trubisky pues tuvo más o menos el mismo sistema ofensivo, el de Matt Nagy, pero hubo también cambio de coordinador ofensivo. A veces Nagy mandaba las jugadas, a veces lo hacía otro jugador, y creo que Trubisky, para mí, recuerda que él llevó a Chicago a los playoffs, tuvieron ese partido contra Filadelfia, y tuvo un gran juego creo que era la ronda divisional. Ellos jugaban contra Filadelfia anotó, o sea, con Nick Foles se pusieron adelante, y Trubisky en una serie ofensiva que era para ganar el partido, los llevó y los puso en una situación de gol de campo, y terminó Filadelfia bloqueando el gol de campo porque Cody Parkey, o sea, hubo penetración y le bloquearon el intento a Cody Parkey, que termina pegando en el poste. Pero en esa serie ofensiva me impresionó Mitchell Trubisky. Después, la temporada siguiente fue una temporada para el olvido, alternando con Nick Foles, con muchas decisiones incoherentes por parte de Matt Nagy. Y después, cuando jugó con Buffalo, que fue muy poco, porque Josh Allen en realidad tuvo una gran temporada y nunca se lesionó, Mitchell Trubisky lo hizo bien. Yo creo que tiene una gran oportunidad. Ahora, la línea ofensiva de Pittsburgh sigue siendo una gran interrogante, y por lo mismo es más fácil bloquear en el ataque terrestre que proteger en el juego de pase. Por lo mismo, creo que, para contestar tu pregunta, la ofensiva de Pittsburgh va a enfatizar más el ataque terrestre con Mitchell Trubisky, que además puede correr, y que tienen a un gran corredor como Najee Harris, y pues van a complementar con el juego de pase. Creo yo que van a empezar con Trubisky, y no sé si Pickett le vaya, o sea, qué tanto vaya a jugar Pickett, pero creo que Trubisky
va a tener la oportunidad, quizás su última oportunidad de demostrar si puede ser titular en la NFL. Pues ojalá que sea esa gran oportunidad que la aproveche. La verdad es que son de esos equipos de Pittsburgh que, como Pittsburgh quiero decir, que es tan importante que estén bien, porque animan muchísimo la NFL y ojalá que sea la respuesta. Llenar esos zapatotes, literalmente zapatotes de Big Ben, no será nada fácil, ¿eh? A pesar de que ya vimos el último año de Big Ben, ya fue muy complicado porque el cúmulo de lesiones que había tenido en sus últimos años pues ya habían minado mucho sus facultades físicas. Raúl, cambiemos de tema y ya para cerrar el podcast de Punto Extra, ya abordamos el tema en nuestro programa de Punto Extra, pero no quisiera dejarlo de lado, Raúl, por la importancia que tiene el adiós de Rob Gronkowski. Un comentario final de Rob Gronkowski para comentar acerca de lo que representa la salida de Gronkowski con el equipo de Tampa Bay. Ya no regresa, ya anunció ahora sí su retiro, Raúl. Bueno, en el programa hablamos del legado, ahora quiero hablar acerca del impacto que va a tener, y este impacto va a ser drástico, porque no solo contribuía como receptor, era a veces la ruta de escape, el jugador al cual recurría Tom Brady en situaciones muy comprometidas. Para mí, la ausencia de Rob Gronkowski se une a la de O.J. Howard, y la temporada pasada Tampa Bay podía salir con formaciones con 3 alas cerradas y poder correr o poder pasar por lo multifacético que eran estos tres sí, jugadores, pero ahora pues tienen esa baja de Gronkowski, se protegieron en el draft, te voy a mencionar, o sea, tuvieron la selección de Otton, de Kate Otton y de Cole Kiefi para tratar de anticipar el posible retiro de Gronkowski. Ya para entonces O.J. Howard había cambiado, había pasado a ser parte del equipo de Buffalo. Así que, o sea, para mí, esta ausencia, esta baja de Rob Gronkowski, yo tenía a Tampa Bay empatado por el segundo lugar de la conferencia con el equipo de Los Ángeles, con los Rams. Ahora pienso que bajan quizás a un cuarto lugar, y creo que Nueva Orleans les podría ya bajar el título de la división. Obviamente depende mucho de la situación y de la salud de Jameis Winston. Wow, qué buena historia, ¿eh? Qué buena historia. Sí, en un equipo, porque con Gronkowski, con Cameron Braid y con O.J. Howard parecía que estaban más que cubiertos, ¿no? De los tres, obviamente, la confianza la tenía Gronkowski por la forma en la que jugó tantos años con Tom Brady. Es el mejor dúo de quarterback y ala cerrada en la historia de la NFL. Así de importante fue la participación de Gronkowski con Tom Brady en general y por supuesto con Tampa. Así que una baja muy sensible, así que una posición que habrá que seguir muy de cerca. Pues estamos llegando al final, Raúl, de Punto Extra, agradeciendo a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos, de escucharnos. La invitación para que nos visiten en nuestra página Especialistas del Deporte. Ahí manejamos un contenido de NFL, ciertamente, pero con temas diferentes. Y también para que nos sigan en redes sociales en @especialistasWD. Ahí estamos a la orden. Junto a Raúl Alegre, hoy no estuvo con nosotros Roberto Abramowitz, le mandamos un saludo muy afectuoso. La producción de Oscar Pérez, el Mago de Oz, soy Javier Trejo Garay. Gracias y hasta la próxima.